Vamos a ver cómo podemos utilizar las entradas analógicas en Arduino. Estas entradas analógicas se utilizan para conectar sensores que van a ir adaptando una serie de valores de tensión debido a la variación en la resistencia de un circuito, y esa variación de sus valores va a estar comprendida entre un mínimo y un máximo, y entre ellos infinitos valores. Es por esto por lo que la lectura es analógica y no digital binaria 0-1, encendido o apagado. Imaginad que tenéis una LDR como en la figura. Una LDR no es más que una resistencia variable y cuyo valor va a variar en función a la luz que incide sobre ese sensor o esa LDR. Para poder utilizarla tenemos que hacer la composición que veis en la pantalla. Tenemos que colocarla en serie con una resistencia para formar lo que se llama un divisor de tensión. En los extremos tenemos 5 voltios de Arduino y GND. Y en el punto medio tomamos la lectura hacia la entrada analógica, en este caso A0. Dependiendo del valor que tome la resistencia variable, la tensión que vamos a obtener aquí en la señal va a ser mayor o menor y va a dar una lectura u otra en la entrada analógica. Vamos a ver el código. Para el código hacemos algo parecido a lo que hicimos con los pines digitales. En la función setup configuramos el modo del pin y dentro del paréntesis los dos parámetros. El parámetro de la conexión en este caso es A0, entrada analógica A0, y el tipo o el modo en el que se configura ese pin como entrada. También vamos a configurar y vamos a inicializar el monitor serial en el puerto 9600 baudios para poder imprimir el valor que voy a leer. ¿Y cómo lo voy a imprimir? Pues a través del objeto serial, poniendo a continuación el punto y la sentencia println, que es imprimir línea. Dentro de esa instrucción hay un parámetro que es otra sentencia o otra instrucción dentro de println. Analog read, que es leer el valor analógico, que tiene su propio parámetro que va entre paréntesis A0, la entrada donde he conectado la señal. Luego le damos un retardo de un segundo para que dé tiempo a imprimir y a poder leer el valor sin que vayan pasando muy rápido. Vamos a iniciar la simulación y vamos a abrir el puerto o el monitor serial. Vamos a limpiar y vamos a ver cómo para un valor de luz muy bajo me da un valor en la señal A0 de cerca de los 1024, y si voy aumentando la cantidad de luz que incide sobre la LDR, vemos como ese valor va bajando hasta llegar a un límite de 344. Si yo quisiera que ocurriera algo en un determinado punto del programa dentro del loop, tendría que introducir una sentencia condicional, por ejemplo tipo if, y decirle si analog read A0 es mayor, por ejemplo, que 700, que haga lo que sea, y programo lo que hago. Perdón, me falta. Tengo que poner otra vez la instrucción para la lectura, o también podríamos crear al principio del programa una variable y antes de imprimir almacenar dentro de esa variable el valor de esa lectura, que la hago una vez, y aquí pondría solo el nombre de la variable que va a contener esa lectura hecha en un principio. Si conectamos un LED con su resistencia limitadora al pin 7, podemos decir que cuando esa lectura sea superior a 700, el LED se encienda y que cuando no, se apague. Vamos a probar. Es superior, por lo tanto el LED está encendido. Si vamos bajando un valor por debajo, veis, se apaga. Ahí está apagado.
subiendo y en el momento que supere 700, ahí hay 700, si supera ahí ya se enciende. Esto lo podríamos hacer con cualquier tipo de sensor utilizando el divisor de tensión. Luego existen módulos que ya están integrados en una placa de circuito impreso con su correspondiente resistencia fija, incluso un potenciómetro para poder variar los valores de la lectura del sensor, pero esto lo veremos en otro momento.